¿Sabes por qué no compro licores? ¿Por qué? Porque han subido el precio también. ¡Ay, Dios! Te quería dar ese pie. Mira, yo creo que los tuyos tienen que ser en australes. Me da la... Me está dando el pie En exactamente patacones. para lo que sigue aquí en el programa. Subí el volumen ahora, porque, a ver, repercusiones del dólar, productos que no se consiguen, gente que no quiere vender, que está ahí como especulando a ver a cuánto vende porque después no recupera. En fin, la economía que está un poco dada vueltas. Y cómo no buscar la palabra de un especialista. Paula Pia Ariet, economista, que siempre nos pone un poco de luz sobre estos momentos críticos que tenemos en la economía argentina. Paula, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo andan? Por mí al menos Hola, bien, Pau. pero por mí al menos preocupado y con ganas de escucharte con varias preguntas que tenemos. La primera, a ver cuál es tu mirada. Acá discutíamos hasta hace un momento atrás esto que en lo macro parece ser una Argentina que en algunos parámetros ha evolucionado o ha crecido, hablo de números que arroja la economía macro, pero en la realidad, en la calle, en la vida diaria, no llegamos ni a mitad de mes. ¿Cómo se da este encontronazo de miradas, Paula? ¿Cómo se interpreta? Lo primero que está pasando es que nosotros no estamos creciendo, estamos recuperando capacidad instalada que habíamos perdido debido a la pandemia. O sea, no hemos llegado todavía a los niveles previos a la pandemia. Una de las cosas, y lo que está pasando es que para que los procesos macroeconómicos lleguen, tiene que pasar un tiempo. Es igual que el efecto que nosotros vemos cuando existe una emisión monetaria, el efecto en el bolsillo de las personas lo vemos a los 4 meses. Les voy a decir, un pasado fue récord en emisión monetaria. Se emitieron 1 billón de pesos. Ese efecto lo vamos a ver en 4 meses. El efecto macroeconómico se ve en el bolsillo de las personas, pues. A ver, podemos mejorar ¿estás el ahí? audio, Porque no claro. sé si perdimos tu audio, Paula. Estoy acá, no sé si ustedes me escuchan. Perfecto, Ahí, ahora sí, ahí. perfecto. Ahora Sí. yo entiendo lo que decías, te sigo, pero es como que le pedimos a la gente más tiempo, más aguante, más banque, y hay gente que está pasando realmente mal. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué movida de piezas tendría que haber desde el gobierno nacional para amortiguar un poco este tiempo de espera hasta que todo se armonice un poco? Lamentablemente no hay nada que sea de corto plazo. Y eso es lo primero que nos tiene que pasar. Es que nosotros tenemos que entender que no va a haber nada en el corto plazo que pase que tenga un efecto rápido en las personas. El efecto, sí. No, perdón, te dejo continuar y ya te hago una consulta. El efecto, porque miren lo que pasa. Cuando, por ejemplo, se emitieron 1 billón de pesos el mes pasado para poder obtener los dólares necesarios para el combustible, el gas, para algunas cosas que son básicas para la producción. Eso que se hizo el mes pasado va a tener un efecto negativo dentro de 4 meses. Si nosotros inyectamos pesos a la economía sin que sean genuinos, el efecto es negativo en un par de meses después. Entonces, los efectos de corto plazo son negativos en el bolsillo de las personas. O sea que no podemos esperar nada bueno, económicamente hablando, digamos, para nuestros bolsillos, al menos de acá a 4 meses. Hay que esperar, hay que bancar, como dice la gente. Ahora, pero digo, ¿cómo haces para bancar? Porque la repercusión, la subida del dólar blue ayer, ¿cómo repercute hoy? Digo, yo hoy voy al supermercado, ¿voy a notar subas o no? Esto es lo que quiere saber la gente. O sea, mi dinero hoy, respecto a ayer, ¿vale menos todavía? Sí, va a haber subas, pero no va a haber subas por el suba del dólar blue, va a haber subas por la emisión monetaria que se viene produciendo. Lo que hace aumentar el precio del peso real, no el dólar únicamente. Porque fíjense, todos los insumos vienen aumentando. Entonces, por ejemplo, los insumos que puede ser el combustible o como los servicios que muy poquito se van ajustando, y eso que están bajísimos de lo que deberían estar, hacen que los precios suban. No suben solo por el valor del dólar. Esto es una cosa que es muy importante darse cuenta. Cuando nosotros decimos, pero si lo que yo compro no está en función del dólar, lo que pasa es que los insumos para hacer ese producto está en función del dólar. Y si bien vos comprás a lo que se llama el dólar MEP, ese es el valor que hoy en la economía, Pero no también, el dólar oficial. Pero Paula, también está, perdón, Rodo, sí, cortito, ante la incertidumbre que hay, la especulación de la gente. O sea, porque voy al súper hoy, voy al kiosco de la esquina y vos notás la suba, eso es porque el dueño, ante la incertidumbre que hay, dice, bueno, yo me resguardo, no quiero perder.
No voy a vender esto Sí. cuando después reponerlo me va a salir mucho más caro, porque estoy a pérdida. Claro, pero es que aún cuando no hubiera aumentado ayer, la gente la incertidumbre la tiene porque lo que vos tenés incertidumbre es del modelo económico, no es tanto del dólar. Vos lo que no confías es en que esto se pueda sostener en el tiempo. Entonces, vos no querés los pesos porque no tienen valor lo que está atrás del peso. Paula, Si ¿puede ser el que se dólar avecine? no hubiera aumentado ayer, igual o igual hoy sentirías que el peso que tenés no vale, entonces lo querés gastar rápidamente. Paula, ¿puede ser que se avecine un panorama más complicado aún? Veía algunos informes que hablan de que a nivel global la economía, luego de este efecto rebote tras la pandemia, va a tender a deprimirse y a achicarse en muchos sentidos. ¿Esto es así? ¿Puede llegar a complicar aún más, se puede complicar el panorama global y a nosotros influirnos de manera negativa? Sin ninguna duda se va a complicar el panorama global porque nosotros tenemos que pensar que la economía es un motor productivo. Si la producción no puede funcionar, nosotros no van a poder haber ingresos, el Estado no va, los que trabajan en esa industria no van a tener ingresos y el Estado no va a tener ingresos, va a tener que emitir y la emisión va a generar todavía peores problemas. Miren, pensemos en un caso concreto. Hoy para el agro es un muy buen momento, ¿no es cierto? Por la guerra de Ucrania-Rusia. Fíjense, el agro hoy no tiene para poder plantar porque no tiene el gasoil que necesita, no consigue las cubiertas para los tractores, entonces ni siquiera esa condición que es muy buena para la Argentina, un factor exógeno, lo podemos aprovechar. Claro. Como es un factor, si nosotros no podemos incorporar materia prima, que es la que necesitamos para la producción, porque no la podemos importar, no podemos producir. Al no producir, el Estado, la gente no va a tener ingresos, el Estado tiene que salir a ayudar a las personas, como no tiene ingresos, tiene que emitir. Y esa emisión es una cadena negativa que se llama una espiral inflacionaria. No podemos salir de esa hasta que no haya una política de shock. ¿Y cuándo cortas eso? Y cuando haya una decisión, que esto yo siempre lo digo, no es una decisión de este gobierno, es una decisión de cualquiera que piense no en una elección, sino en una forma de gobernar distinta. Y siempre estamos trabajando en la próxima elección. Bien. ¿Cómo se explica que el gobierno anterior no haya emitido y haya terminado con una inflación del 50%, 54%? Digo, ¿hay otros factores además que influyen en esto? Porque digo, todo el mundo dice emisión, 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 y yo siempre recordaba este punto, decir, bueno, el gobierno anterior prácticamente no emitió o no emitió y tampoco pudo domar la inflación. ¿Qué otros actores? No es que no emitió, sí emitió, No emitió a las medidas que tenía porque lo que hacía era se fondeaba con factores externos. Se endeudaba en dólares, digamos, ¿no? Se endeudaba en dólares. Entonces, de igual manera, porque lo que pasaba es que como vos no crees en el peso, vos tenías dos formas de fondearte. O te fondeabas con el exterior o te fondeas con emisión. Lo que pasa es que nosotros no le creemos al Estado argentino, independientemente de cuál sea el gobierno que lo esté teniendo, claro, del partido político que lo lidere. Claro. Anita, ¿querías preguntar? Sí, ¿qué le dirías, Paula, a la persona que nos está escuchando a la hora del consumo o el pequeño ahorro y que este estado de incertidumbre, como bien decís vos, no es algo que, viste, que sea de la noche a la mañana o veamos un resultado que nos guíe? ¿Qué le dirías acerca de los cuidados más que nunca a la hora de, no sé, meterte en, no sé, se me ocurre, tarjetas, cuotas y de ese pequeño quizá ahorro que tengas o a la hora de ir a un súper o de invertir? Hay gente que se ha metido en la construcción y no sabe, viste, qué hacer. ¿Qué aconsejarías? Para mí siempre tenemos que hacer consumo responsable. Estar convencido de cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos. Lo segundo es, si te vas a endeudar, que sea en pesos y a tasa fija. Ninguna tasa variable, porque eso puede ser un problema. Queda poco, Paula, en eso. No se consigue mucho, Paula. Está difícil encontrarlo, pero bueno, es bueno el consejo. Está difícil, pero bueno, si tenés... Y después, si vos estás seguro de algún producto que vos vas a necesitar en el futuro, que vos digas, bueno, este producto yo me puedo estoquear de determinada manera, es una buena manera. La conciencia, por ejemplo, invertir en algo que tiene tasa negativa. Una tasa negativa quiere decir una tasa en la cual la tasa de interés que te da ese, por ejemplo, plazo fijo, es menor que la inflación. Por ejemplo, ahora se estima que la inflación, los indicadores decían 84 hasta hace una semana.
anual. Si tenés una tasa menor que eso, es una tasa negativa. Tenés que saber que ese peso que vos invertiste en eso, a la larga del tiempo, después de la inflación, es negativo. Claro. Entonces hay que ser consciente. No digo no hacerlo, digo ser consciente, porque si no después deciste, pero al final puse esta plata en este lugar y ahora tengo menos. Y sí, la conciencia es lo más importante. Paula, para cerrar y agradeciéndote este contacto, ayer he escuchado muchas voces diciendo hay que quitarle dramatismo a este momento. Los mayores decimos, esto ya lo vivimos, ya vendrá un tiempo mejor. ¿Qué opinas? Es que yo creo que hay que sacarle dramatismo porque es una crisis, hoy le decía a mi hijo más grande, es una crisis más de la que él con 20 años ya hemos pasado 3, desde que él tiene como conciencia. O sea, imagínate que estamos hablando en 8 años, es una más, digamos. Ayer me decía un gerente de finanzas, me dice, te puedo contar, dice, yo tengo vivida como gerente de finanzas más crisis que las que cualquier gerente de finanzas en toda su historia, en 50 años, puede tener en un país desarrollado. Bueno, esto es así. Seguramente vamos a salir, seguramente aprenderemos, y en eso estoy convencida, de que a veces las cosas las hacen más difíciles, pero vamos a salir. Los argentinos tenemos un poder de superación increíble. Sí. Con esas palabras nos quedamos. Gracias, Paula, te mandamos un beso enorme. Un beso, nos vemos. Hasta pronto, gracias.